Hola, queridos amigos. Lo que vuelve histórica esta semana no es la magnitud de cada crisis, sino su sincronización. Durante años, analizamos el mundo por partes. Crisis geopolíticas por un lado, problemas tecnológicos por otro, tensiones económicas como ciclos más o menos previsibles. Pero la segunda semana de enero de 2026 marca algo distinto. Todas esas capas colapsan al mismo tiempo. Hoy vemos, de forma simultánea, una escasez estructural de la infraestructura física de la inteligencia artificial, el abandono explícito del multilateralismo por parte de las grandes potencias, y economías abiertas, como Chile, expuestas sin amortiguadores claros. No estamos frente a una recesión clásica. No estamos frente a una crisis financiera aislada. Estamos frente a un reordenamiento del sistema global. Hoy vamos a entender por qué la inteligencia artificial está devorando el hardware del mundo, por qué Estados Unidos y otras potencias volvieron al poder duro sin disfraces, y por qué Chile queda exactamente en el centro del huracán, con oportunidades y riesgos inéditos. Soy Leo Crotés, y esto es Semana Económica y Tecnológica. Si te interesa entender qué está pasando realmente en el mundo, más allá del titular, más allá del ruido y más allá de la opinión fácil, te invito a suscribirte a este podcast, porque aquí no venimos a predecir el futuro, venimos a leer el tablero. La palabra escasez sugiere accidente. Lo que ocurre hoy es decisión estratégica. La capacidad de producción de chips existe, pero está capturada contractualmente por hyperscalers, fabricantes de chips de IA, grandes plataformas de nube. El mercado deja de ser abierto y pasa a funcionar como club cerrado. Quien no firmó antes simplemente queda fuera. La IA moderna no está limitada por CPU o GPU, sino por movimiento de datos. La memoria HBM consume más oblea, requiere apilamiento 3D y empaquetado TSV extremadamente complejo. Desde el punto de vista industrial, producir HBM es mucho más rentable que producir memoria de consumo. Por eso Samsung, SK Hynix y Micron reconvierten líneas completas y abandonan progresivamente DDR4 y DDR5 para el consumidor. La consecuencia directa es visible. DDR5 escasa, precios entre 200 y 300% más altos, contracción del mercado global de PCs. Pero el punto clave es estructural. Un solo rack de servidores de IA consume la memoria equivalente a cientos o miles de computadores personales. La IA no solo compite con el consumidor, lo desplaza. Aquí ocurre el giro interesante. Ante la imposibilidad de escalar por hardware, China responde con arquitectura. DeepSeek introduce MHC, una solución que estabiliza entrenamiento, reduce dependencia de cómputo bruto y escala modelos gigantes con mínimo overhead. El mensaje es claro. La ventaja ya no está en quien tiene más chips, sino en quien entiende mejor el espacio matemático del modelo. DeepSeek muestra algo fundamental. Cuando el hardware se vuelve escaso, la inteligencia se desplaza al diseño. Primero fue optimizar arquitecturas, luego fue estabilizar el entrenamiento, luego fue reducir dependencia de fuerza bruta. Pero ese camino tiene un límite. Porque incluso la mejor arquitectura matemática, si sigue corriendo sobre computación clásica, sigue dependiendo de memoria, silicio, energía y centros de datos cada vez más grandes. Y es ahí donde ocurre el siguiente salto. No un salto de eficiencia, un salto de paradigma físico. Ahí entra la computación cuántica. La computación cuántica no es una versión más rápida de la computación clásica, es otra forma de representar y procesar información. Mientras la computación clásica manipula bits, ejecuta operaciones secuenciales o paralelas y escala agregando más memoria y más cómputo, la computación cuántica trabaja con qubits, usa superposición y entrelazamiento y explora espacios de solución de forma distinta. Por eso no compite en todo,
compite solo donde la computación clásica se vuelve ineficiente por diseño. En este contexto aparece Willow, el procesador cuántico desarrollado por Google. Willow es un chip cuántico superconductivo con 105 qubits físicos, diseñado específicamente para probar algo que durante décadas fue el principal obstáculo del campo: la escalabilidad con corrección de errores. El problema que bloqueó a la computación cuántica por 30 años fue que los qubits son extremadamente frágiles. Cualquier interferencia, térmica, electromagnética o vibracional, introduce errores. Históricamente ocurría lo siguiente: al aumentar el número de qubits, aumentaba el ruido, el sistema se volvía inestable y los resultados dejaban de ser útiles. Eso hacía imposible escalar. No era un problema de ingeniería menor, era un límite físico. Willow demuestra que la corrección de errores cuánticos funciona a escala. Google implementa qubits lógicos, que no son qubits individuales, sino estructuras formadas por varios qubits físicos, organizadas de manera que los errores se detectan estadísticamente, se corrigen sin medir directamente el estado cuántico, y el sistema mantiene coherencia. El resultado clave es este: al aumentar el número de qubits físicos, la tasa de error del qubit lógico disminuye exponencialmente. Esto es lo contrario de lo que ocurría históricamente. Por primera vez se demuestra que crecer hace al sistema más estable, no más caótico. Willow resolvió un problema específico de muestreo cuántico en minutos, un problema que una supercomputadora clásica no puede resolver en tiempos razonables. Esto no significa que sea un computador general, ni que reemplace GPUs, ni que sirva para entrenar modelos de IA hoy. Significa algo más preciso. Existen clases de problemas donde la computación clásica es estructuralmente ineficiente y la cuántica no. Hoy, la inteligencia artificial escala así: más parámetros, más datos, más memoria, más energía. Eso crea escasez, concentración, dependencia extrema de hardware. La computación cuántica no reemplaza ese modelo, pero sí abre una alternativa. Ciertos subproblemas, como optimización extrema, simulación de materiales, química cuántica, búsqueda en espacios combinatorios gigantes, pueden reformularse cuánticamente, ejecutarse sin enormes matrices clásicas y reducir presión sobre RAM y silicio. No elimina el cuello de botella, lo redistribuye. Primero fue tener más chips, después fue usar mejor los chips. Ahora aparece una tercera vía: cambiar la física sobre la que calculamos. Willow no soluciona la crisis de 2026, pero demuestra que ese límite no es definitivo. Y eso, en un mundo donde el hardware se volvió un recurso geopolítico, es información estratégica. Chips, memoria y capacidad de cómputo ya no se asignan solo por mercado, se asignan por poder. Cuando el cómputo se vuelve escaso, el problema deja de ser técnico y pasa a ser político. Y mientras algunos intentan escapar a ese límite cambiando la forma de calcular, otros lo están resolviendo de la manera más directa posible, controlando territorio, recursos y fuerza. Y ahí entramos al siguiente bloque. En los primeros días de enero de 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar directa sobre Venezuela, denominada Operación Resolución Absoluta, con bombardeos en Caracas y en varias bases estratégicas, y fuerzas de operaciones especiales que entraron en el país para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Maduro fue sacado del país y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico y otros delitos que datan de 2020, sobre la base de una orden de captura estadounidense. No hubo aprobación de la ONU, consenso regional, coalición internacional. Fue una operación unilateral. Esto marca un retorno al uso de poder militar directo para alcanzar objetivos políticos y económicos específicos, sin intermediación de organismos multilaterales.
El resultado inmediato fue decenas de muertos en combates y ataques aéreos, incluyendo militares venezolanos, fuerzas aliadas y civiles, con cifras que varían en los reportes iniciales. Liberación parcial de presos políticos como gesto político y bajo presión estadounidense. Aviso del Departamento de Estado a ciudadanos estadounidenses de salir del país por riesgos de violencia. Reacomodo institucional. Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Este no fue un golpe de Estado clásico, sino una proyección militar y legal combinada, donde el Ejecutivo estadounidense actuó sin respaldo internacional explícito, sosteniendo que las acusaciones previas contra Maduro dan base a su captura. Aunque Estados Unidos capturó militarmente al líder político de Venezuela, el capital privado internacional, particularmente las grandes petroleras, no está entrando unilateralmente a reconstruir o explotar el sector energético venezolano. Un ejemplo reciente: el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, calificó a Venezuela como un mercado no invertible, y la administración Trump respondió públicamente criticando esa postura y advirtiendo que ciertas empresas podrían ser excluidas de futuros acuerdos. Esto ilustra algo central. El poder militar puede capturar territorio y controlar gobiernos, pero no puede obligar a las empresas privadas a invertir donde perciben inseguridad absoluta en términos de infraestructura, marco legal e instituciones. La consecuencia es que, al menos en lo inmediato, Estados Unidos podría terminar controlando políticamente Venezuela sin tener asegurada la participación económica privada que nacionaliza el valor productivo real. Esto rompe con la lógica de intervenciones anteriores, donde la presencia militar abría paso al capital privado. Aquí, el capital se mantiene distante, esperando señales claras de estabilidad y rentabilidad. Paralelamente a los hechos en Venezuela, el presidente Donald Trump ha reactivado explícitamente la idea de que Estados Unidos debe controlar Groenlandia. Groenlandia no es solo geografía, tiene minerales críticos, custodias geoestratégicas del Ártico, rutas marítimas emergentes por el deshielo. Declaraciones recientes de la Casa Blanca no descartan acción militar o presión explícita para forzar un cambio de soberanía o control más directo. La respuesta europea, especialmente de Dinamarca y la OTAN, ha sido tajante. Cualquier intento de transferencia forzosa de soberanía destruiría décadas de cooperación transatlántica. La implicancia geopolítica es clara. Territorios hoy considerados periféricos están siendo conceptualizados como activos de seguridad nacional y no como zonas neutrales. Esto redefine cómo se estructuran las alianzas en el norte global. La crisis en Irán continúa con protestas masivas contra el régimen, en medio de una economía colapsada y una moneda en caída libre. El dato crítico no es solo el malestar social, sino quién está reprimiendo. Cuando fuerzas internas, como el ejército regular, intervienen para contener protestas, el régimen pierde el monopolio legítimo de la violencia, y el país entra en un ciclo de poder paralelo entre lo formal y lo de facto. Eso crea un vacío de autoridad, presión para que actores externos intervengan, y riesgos de que la crisis interna se traslade a fronteras o intereses estratégicos de terceros. Estados Unidos ha manifestado una postura de vigilancia y advertencia, implicando que una masacre o colapso total podría justificar nuevas acciones más directas bajo parámetros de seguridad regional. En conjunto, estos 4 casos muestran: Venezuela, el uso de fuerza sin pretensiones multilaterales; el capital privado, que no se somete a decisiones militares; Groenlandia, que deja de ser neutral para ser activo estratégico; Irán, cuya dinámica interna crea condiciones de intervención potencial. El regreso del poder duro no es una metáfora, es una estrategia de acción directa que opera sin el marco de instituciones internacionales tradicionales, y la política global, tal como la conocíamos hace 5 años, está siendo redefinida. Y habiendo revisado el poder en su forma más clásica, territorio, fuerza militar, control de recursos físicos,
pasaremos a tocar un reordenamiento global de 2026 que no ocurre con fronteras y ejércitos. Ocurre también con algo mucho más cotidiano, la forma en que compramos. Porque quien controla el flujo de la atención, la decisión de compra y el pago, no solo captura valor económico, define reglas, dependencias y soberanía digital. Con esa lógica, entramos en la siguiente noticia. ¿Qué es el Universal Commerce Protocol, UCP? El Universal Commerce Protocol, UCP, es un estándar abierto presentado por Google el 11 de enero de 2026, diseñado para eliminar la fricción entre descubrir un producto y pagarlo. No es una mejora de e-commerce tradicional, es una redefinición del flujo completo de compra en la era de la IA. El objetivo explícito: eliminar el salto entre me interesa y pagar. El e-commerce tiene un fallo estructural histórico. Más del 70% de los carritos se abandonan. Las causas son conocidas: registros obligatorios, redirecciones, interfaces lentas, múltiples pasos de confirmación. El UCP no intenta optimizar eso, lo elimina. En el modelo tradicional, la IA recomienda. El usuario hace clic, entra a la tienda y compra o abandona. Con UCP, la IA ejecuta la compra directamente, sin salir de la conversación, interactuando con inventario, descuentos y pagos en tiempo real. La IA deja de ser un asistente de búsqueda y pasa a ser un agente transaccional. ¿Cómo funciona técnicamente? El UCP opera como un traductor universal entre agentes de IA, como Gemini o el modo IA de Search, y los sistemas del comercio. Es co-desarrollado con actores como Shopify, Walmart, Target y Etsy. Las tres columnas técnicas del UCP, para que las entendamos, son: negociación dinámica. El comercio declara capacidades, descuentos, puntos, condiciones especiales. La IA detecta y aplica todo en tiempo real, dentro de la conversación. Integración nativa o embebida. Native Path. Google renderiza la compra para máxima velocidad. Embedded Path. El comercio mantiene su UI y lógica mediante iframe seguro. Esto evita perder control de marca o personalización. Identidad y pagos. Pago tokenizado. Integración con Google Pay y pronto PayPal. El comercio sigue siendo el Merchant of Record. Google no se queda con la relación cliente-comercio. ¿Por qué esto es un cambio de paradigma para el retail? Esto no es solo tecnología, es optimización máxima. Google compite con Amazon, Marketplace cerrado, OpenAI plus Stripe, Agentic Commerce Protocol. La diferencia clave: UCP no secuestra al cliente. El comercio conserva datos, controla logística, mantiene la relación directa. Además, Google introduce Direct Offers. Cuando la IA detecta intención alta de compra, puede ofrecer descuentos inmediatos para cerrar la venta en ese instante. Publicidad y transacción se fusionan. El UCP es compatible con Model Context Protocol, MCP. Eso permite que la IA entienda historial de compras, presupuesto, preferencias, contexto del usuario y ejecute compras hiperpersonalizadas, no genéricas. La ontología del lenguaje cambia para la instrucción. Pasamos de buscar a hacer. Este es el cambio clave. Ya no diremos buscar zapatillas para correr. Diremos, cómprame las que mejor se adapten a mi pisada, usa mis puntos y que lleguen antes del viernes. El UCP es la infraestructura que hace eso posible. El protocolo ya está disponible en versión inicial. Marcas como Reebok, Poshmark y Lowe's ya lo están usando. La adopción masiva se espera durante el primer semestre de 2026. Todo esto ocurre mientras el comercio se automatiza, la decisión se delega a agentes y las plataformas definen estándares globales.
La pregunta ya no es solo quién produce o quién exporta. Es cómo se integra un país al nuevo flujo digital del consumo global y qué pierde si queda fuera. Y ahí es donde Chile entra en escena. Chile no está mirando este reordenamiento desde la galería. Está dentro del sistema, expuesto a todas sus tensiones al mismo tiempo. Es una economía abierta, dependiente del comercio global, con transición política en curso y con un activo estratégico que hoy el mundo necesita desesperadamente. Eso convierte a Chile en un país con poder potencial, pero también con riesgo estructural. El primer impacto es diplomático. La operación estadounidense en Venezuela rompe cualquier ambigüedad regional y obliga a tomar posición, incluso cuando no se quiere. El gobierno saliente de Gabriel Boric opta por una postura de principios, condena la intervención, apela al derecho internacional y critica abiertamente a Estados Unidos. El presidente electo José Antonio Kast hace lo contrario. Se alinea explícitamente con Washington, valida la lógica de poder duro y promete replicar medidas de seguridad y control fronterizo. Esto no es solo ideología, es estrategia de inserción internacional. En un mundo de bloques, la neutralidad no desaparece, pero se vuelve cara y a veces ineficiente. Mientras el mundo se fragmenta, el cobre chileno se vuelve insumo crítico, no por construcción, sino por electricidad, centros de datos, redes, baterías y transición energética. Hoy el cobre está en niveles que hace una década parecían improbables, y el mercado ya internaliza algo más profundo. La oferta no alcanza. Nuevos proyectos tardan años, las leyes minerales caen, las huelgas y restricciones ambientales limitan volumen. La demanda de IA y electrificación no desacelera. Chile recibe así una holgura fiscal inesperada. Eso permite financiar seguridad, sostener gasto público, amortiguar conflictos sociales y ganar tiempo político. Pero es exactamente eso, tiempo. El precio alto no corrige la dependencia extractiva, la baja diversificación, ni la vulnerabilidad tecnológica. Aquí aparece la paradoja central. Chile exporta cobre caro, pero importa tecnología cada vez más cara. La crisis global de hardware implica servidores más costosos, PCs más caros, CAPEX tecnológico inflado, retraso en modernización pública y privada. Universidades, startups, pymes y el propio Estado enfrentan un cuello de botella silencioso. El costo de digitalizarse sube justo cuando más se necesita hacerlo. Eso frena automatización, productividad y adopción tecnológica profunda. A pesar de eso, el ecosistema no colapsa. ¿Por qué? Porque la innovación que sobrevive en Chile es software, servicios, modelos livianos en activos, soluciones locales con impacto directo, startups que no dependen de grandes centros de datos, no requieren hardware de última generación y pueden escalar por lógica, no por infraestructura. Chile no compite en fuerza bruta, compite en adaptabilidad. Pero esa ventaja es frágil, si no se convierte en estrategia país. Y aquí está el punto decisivo. Si el cobre no se queda en 4, ni en 5, sino que llega a $6 la libra, Chile entra en una zona histórica. Eso no sería solo un buen precio, sería un evento geopolítico, porque a 6, el mundo está desesperado por cobre. La transición energética no tiene alternativa, y Chile se vuelve insustituible en el corto plazo. La pregunta entonces deja de ser económica. Es política. ¿Qué hace un país pequeño cuando el mundo depende de lo que produce? Puede usar esa renta para comprar estabilidad, postergar decisiones y administrar el presente. O puede invertirla en capacidad futura,
reducir dependencia y ganar soberanía real. El cobre a 6 no es una bendición automática, es una prueba de madurez histórica, porque los ciclos pasan, pero las decisiones quedan. Y en 2026, Chile no tiene el lujo de equivocarse. Lo que escuchaste hoy no es opinión, no es ideología, no es ruido. Son hechos conectados. Porque la verdadera ventaja hoy no está en tener más información, sino en saber unirla, entender las fuerzas que se mueven al mismo tiempo y leer el tablero completo. Eso es lo que hacemos acá. Usar inteligencia artificial no para repetir titulares, sino para cruzar tecnología, economía y poder, y mostrar patrones que no aparecen en ningún noticiero ni en ningún otro canal chileno. Esto no es contenido masivo. Esto es análisis de frontera. Esto es élite intelectual aplicada al presente. Si estás escuchando este podcast, no es casualidad. Eres testigo de cómo se está construyendo una nueva forma de entender el mundo en tiempo real. Te invito a seguirnos, a suscribirte y a revisar el reporte completo en expendia.cl. Porque hoy, más que nunca, información es poder, y conectar los hechos con inteligencia es la verdadera innovación. Soy Leo Cortés, y acá te traemos todo para que veas los hechos open wide. Nos vemos en el próximo episodio de Semana Económica y Tecnológica.